Capítulo 6. Ley número 6. Principio de causa-efecto. Pedro llegó a mi consulta una tarde de verano. Lo noté desesperado. Recuerdo que vestía una remera roja de los Chicago Bulls. Empaticé con él al instante por mi pasión por la NBA. Sin preámbulos, se sentó en el sillón y me dijo: «Mi vida está acabada, no tiene sentido». Pedro era un empresario exitoso del rubro inmobiliario. Administraba inversiones en varias ciudades del mundo, como Madrid, Miami y Buenos Aires. Era un referente en su área, y su situación económica era inmejorable. Vivía junto a su esposa y sus 2 hijas en una zona residencial de Buenos Aires. Cuando Pedro concluyó su presentación, yo le pregunté qué significaba para él que su vida no tuviera sentido. Él reflexionó durante unos momentos y me dijo que no lo tenía claro. Le pregunté si estaba enamorado de lo que hacía. Pedro empezó con una lista de excusas que justificaban su respuesta, pero la conclusión era que no le apasionaba su profesión. Muchas veces, a pesar de reconocer que no sentimos pasión por lo que hacemos, intentamos justificar nuestra actividad para no mostrarnos vulnerables. Frené sus innumerables justificaciones y le propuse que no se justificara más. Lo animé a ser totalmente honesto consigo mismo y conmigo. Desde la biodescodificación pensamos que no hay nada que esté mal o que esté bien. Todo es perfecto. Por lo tanto, si tu actividad no te produce pasión, no está mal, solo no te produce pasión. Pedro se relajó y se liberó cuando escuchó mis palabras. Pronto se abrió y comenzó a hablar sobre algo que nunca había dicho. Me quiero separar de mi mujer, Luisa, pero no puedo. No puedo traicionarla. Ella sin mí se moriría, pero no soy feliz y no quiero volver a dormir con ella. Lo miré con todo mi respeto por el acto de valentía que estaba realizando y le pregunté desde cuándo sentía eso. Él me respondió que le pasaba desde hacía 7 años. Fui directo y expresé lo que pensaba. No era cierto que no pudiera separarse. La verdad era que no quería hacerlo. A Pedro le incomodó mi aseveración y me miró desafiante. Insistió y me juró que no podía divorciarse, ya que, según él, si lo hacía, su esposa se moriría. Le expliqué que no sería así, ya que nadie se muere por separarse de una pareja. Él me contó que no tenían relaciones sexuales desde hacía 7 años, que la última vez que habían tenido sexo había sido antes del nacimiento de su segunda hija. Quise indagar y le pregunté acerca de su miedo al divorcio. Él volvió a insistir en que Luisa moriría si él se lo pedía. Cambié mi perspectiva y le pregunté sobre qué le producía miedo de la muerte de Luisa. Pedro dudó y respondió que él se quedaría solo. Insistí para que hablara sobre su miedo a la soledad. Pedro comenzó a llorar y, entre lágrimas, susurró: «Nadie me querrá como ella». Indagué para saber más y él, desgarrado, afirmó que todos lo abandonaban. Pronto me dijo que su madre lo había hecho cuando él tenía 4 años. Finalmente encontramos la causa del efecto. El efecto era el miedo de Pedro a separarse y sentirse solo. La causa, la experiencia que había vivido a los 4 años de vida. El núcleo de lo que pensamos en el presente se encuentra en el pasado. Pedro tomó conciencia de que el sufrimiento de quedarse sin su madre lo estaba condicionando a tomar la decisión de seguir o terminar con Luisa. En verdad, Pedro no sufría por Luisa, sino por él. Prefería vivir una relación apática con su mujer con tal de no volver a padecer una pérdida. El programa mental de Pedro era que abandonar producía sufrimiento y, por eso, él sentía que no podía dejar a su esposa, y se justificaba pensando que no se separaba
por el sufrimiento de ella. A continuación, me contó que su madre, Roxana, se había ido de la casa familiar porque no resistió los maltratos que recibía por parte de Teresa, madre de Oscar y abuela paterna de Pedro. El joven matrimonio había ido a vivir con los padres de Oscar porque no tenían recursos para alquilar o comprar su propio hogar. Paradoja del destino o programa inconsciente de mi consultante, que tenía cientos de departamentos y había forjado un imperio inmobiliario. Teresa había tomado a Roxana casi de empleada doméstica y la hacía vivir como a Cenicienta, hasta que una noche Roxana, cansada de los maltratos de Oscar y de Teresa, decidió escapar. Besó a su hijo en la frente y se despidió de él para siempre. Pedro creció junto a sus abuelos paternos y su padre en condiciones muy humildes y con una gran carencia afectiva. Siempre añoró el amor de su madre. Luego de un gran silencio, le dije que, si quería sentirse libre para tomar decisiones, era fundamental que hiciera un cambio de percepción sobre lo que sentía por su madre. Continué explicándole que, hasta que no cambiara sus significados, se sentiría emocionalmente atado a Luisa. El programa inconsciente de miedo a la pérdida no lo dejaría elegir desde el amor. Pedro aceptó hacer el trabajo y empezamos un proceso para resignificar su pasado. Le sugerí que se sentara cómodo en la silla y que cerrara los ojos. Luego, le pedí que recordara la escena del beso en la frente, antes de que su madre se fuera para siempre. Él asintió, y yo le pregunté qué fue lo que pensó en ese momento. Pedro me contó que sabía que nunca más la volvería a ver. Me dijo que sentía tristeza porque su madre se estaba yendo y miedo de no volver a sentir amor y de quedarse solo. Le pedí a Pedro que identificara qué emoción movió a su madre a abandonarlo. Pedro, ¿ella se va desde el miedo o desde el amor? Me contestó que Roxana lo había hecho desde el miedo, porque temía que Oscar y Teresa le hicieran daño. Lo fui guiando con mis preguntas, y Pedro pudo notar que su madre no se había ido porque quería hacerlo, sino porque el miedo la había llevado a huir. Él se dio cuenta de que ahora podía comprenderla y que ahora sabía cómo se sentía su madre. Sin embargo, él quería saber por qué su madre no lo había llevado con ella. Le dije que mirara la escena y me diera la respuesta. A Pedro se le aclaró su vida. Roxana no podía llevarlo. No sabía cómo escapar con un niño y sin dinero. Tenía miedo. A continuación, le pregunté a Pedro a qué le tenía miedo su madre. Pedro me dijo que ella tenía miedo a quedarse sola. El mismo miedo que lo había atormentado a él durante tantos años. Una vez que Pedro se calmó, le consulté si podía ver la intención positiva detrás de la conducta de su madre. Roxana no lo había llevado para protegerlo. Ella no sabía qué hacer con su vida y, mucho menos, qué hacer con un niño de 4 años. Pedro entendió que ella había buscado cuidarlo. Entonces, le pedí a Pedro que le dijera: «Mamá, ahora te veo. Ahora comprendo tu comportamiento y noto tu inocencia». Pedro esbozó una gran sonrisa de libertad tras expresarle esas dulces palabras a su madre. Pedro resignificó la causa de su sufrimiento actual y transformó su visión sobre él mismo, sobre su madre y sobre su autoestima. Se sintió libre de tomar las riendas de su vida afectiva y de separarse de Luisa en paz. Él comprendió que si se divorciaba de Luisa, ella no moriría. Pudo ver que esa era una mentira que se hacía a sí mismo. Meses después, Pedro regresó a mi consulta con la buena noticia de que había encontrado a su madre en un pueblo de Córdoba, Argentina. Se juntaron
y pudieron pasar un fin de semana a pleno disfrute. Pedro estaba renovado. Era un hombre nuevo que ya no tenía miedo a la soledad, sino que ahora se dedicaba a amarse y a amar. Logró cambiar la causa de su sufrimiento y obtuvo nuevos efectos. Ser un hombre libre, tranquilo, que se permitió la búsqueda y el reencuentro con su madre. ¿Qué es la sexta ley de la biodescodificación? La sexta ley incorpora el principio de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. La ley de causa y efecto dice que no existe ni la mala suerte ni la buena suerte. No existe el azar en el universo. Para que algo acontezca, tiene que existir un pensamiento. La situación económica o el estado de salud que vivimos en el presente es consecuencia de los pensamientos del pasado. Nuestro estado del ser es la causa del efecto que vivimos en el presente. El presente es consecuencia del pasado y el futuro es el efecto del presente. En biodescodificación, acompañamos al consultante a que transforme las causas mentales creadas en el pasado, creencias que están generando sus sufrimientos presentes, como una crisis económica, el miedo a tomar decisiones, los conflictos de pareja o cualquier situación que esté produciendo estrés actualmente. ¿Cómo logramos la transformación? Cambiando el sistema de creencias mediante la comprensión de dónde se crearon los viejos patrones mentales, perdonando, y gracias a la toma de conciencia de que si creamos una vida que no nos gusta, tenemos el poder para crear una que sí nos agrade. Para cambiar las creencias limitantes, debemos identificar cuál es la intención positiva de las creencias y de las conductas desadaptativas para transformar su significado y liberarnos de la carga emocional que nos producen. Al cambiar las creencias y desapegarnos de las emociones, liberamos a la mente subconsciente en el presente para crear nuevos efectos en el futuro. Somos granjeros. Cosechamos lo que pensamos y sentimos. No existe ningún efecto sin su causa, y ninguna causa resulta estéril. Esto significa que todos nuestros pensamientos crean forma. Reconocer este principio nos lleva a una mayor atención sobre nuestros pensamientos. Muchas personas creen que los pensamientos que tienen durante el viaje en auto al trabajo o cuando cocinan en la cena no tienen importancia, pero no es así. Todos los pensamientos están causando la vida que estamos viviendo. Así como cada centavo vale, todos los pensamientos, los sentimientos y las acciones cuentan. Incluso por pequeñas que parezcan, muchas veces estas acciones, emociones o pensamientos, al cabo de un tiempo crean consecuencias. Darren Hardy denominó a este fenómeno como el efecto compuesto. Lo que se encuentra en el medio entre la causa y el efecto son las acciones. Las acciones son el puente entre los pensamientos y los resultados. Ellas son las que conectan el mundo invisible con el mundo material. Por ejemplo, para que ahora estés escuchando este audiolibro, fue necesario que en el pasado surja en tu conciencia la idea de escuchar un audiolibro de biodescodificación. Tuviste que hacer determinadas acciones para llegar a la escucha. La acción es el puente entre las creencias y los resultados que vemos en el mundo. Por lo tanto, las acciones son el puente entre tu mundo interno y tu mundo externo. No obstante, existe una fuerza que se opone a la creación, que muchas veces impedirá que tomes acción. El miedo. Como dice un curso de milagros, cuando no estamos en el amor, estamos en el miedo. Por lo que debemos elegir y preguntarnos en cada situación desde dónde estamos actuando. Debemos aceptar al miedo como una emoción más, que tiene una intención positiva,
que es anticiparnos a una situación que hemos etiquetado de peligrosa. No es incorrecto sentir miedo, es humano. El miedo puede paralizarnos o puede ser un motor que nos impulsa a actuar. Nuestro más profundo temor no es el de ser inadecuados. Nuestro más profundo temor es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta. Marianne Williamson. Te propongo que, a partir de ahora, uses la experiencia de miedo para conocer tus creencias. Una buena pregunta para autoindagarte es observar qué pensamientos están creando la experiencia de miedo. No lo juzgues, obsérvalo, escúchalo y, tal como fue desarrollado en el principio de polaridad, asumilo. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Séneca. Referencias científicas y esotéricas sobre el principio de causa-efecto. En 1960, el psicólogo Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard llevó a cabo un estudio científico. La muestra estaba constituida por un grupo de estudiantes a quienes se les mediría el coeficiente intelectual según 3 variables: superior, medio e inferior. Una vez concluida la evaluación, Rosenthal escogió 20 alumnos al azar, sin tener en cuenta los resultados arrojados en las pruebas. Una vez seleccionados, le comentó a los profesores que este grupo estaba constituido por los alumnos de coeficiente intelectual superior y que, por eso, era de esperarse el rendimiento escolar más alto. Transcurridos unos meses, el grupo había presentado una mejora en su desempeño superior en relación con el resto del alumnado. Rosenthal concluyó que el interés de los profesores en mejorar el rendimiento del grupo de alumnos había sido suficiente para lograr el interés necesario para que estos de verdad mejoraran, quedando al relieve que las expectativas propias y las ajenas tienen el poder de modificar e influenciar el comportamiento. Esto denota que toda causa, que siempre es mental, produce sus efectos, seamos conscientes de ello o no. A esta profecía autocumplida se la conoce como el efecto Pigmalión. En las ideologías esotéricas, a esta ley se la conoce como karma. El karma dice que toda acción produce una consecuencia. Cada una de nuestras conductas produce una onda de energía que vuelve a nuestras vidas en forma de personas, acontecimientos, sorpresas y accidentes. La ley del karma enseña que si deseamos felicidad, experimentaremos felicidad, o si deseamos sufrimiento para otras personas, viviremos penurias. Sembramos lo que cosechamos. La ley del espejo sostiene que la realidad externa es un reflejo de nuestro interior. Esta ley supone que, al conocer su funcionamiento, cualquiera puede cambiar las adversidades. Como ya sabemos, el mundo material primero se crea en el mundo inmaterial. Por lo tanto, si no me gusta el efecto, debo buscar la causa, que siempre es mental. Toda creación en primera instancia es un pensamiento. El libro esotérico Un curso de milagros propone: no perdones el efecto, perdona la causa. Te propongo que observes tus pensamientos a través del siguiente ejercicio para que puedas comprender y modificar la causa y así crear los efectos que deseas. La sexta ley de la biodescodificación nos propone tener en cuenta los siguientes 3 puntos. 1. Quien siembra escasamente, recoge escasamente. Quien siembra en abundancia, recoge en abundancia. Tu presente es consecuencia de tu pasado, así como tu futuro será consecuencia de lo que siembres hoy. Si hoy hay poco en tu vida, es porque diste poco.
Como hoy estés sembrando pensamientos y emociones en tu mente, será tu futuro. 2. Sembra un pensamiento y cosecharás un acto. Sembra un acto y cosecharás un hábito. Sembra un hábito y cosecharás un carácter. Sembra un carácter y cosecharás un destino. Permitite pensar a corto, mediano y a largo plazo. Lo que podés crear tiene un valor infinito. Imagínate ser un 1% más consciente de lo que eras ayer y mañana ser un 1% más consciente de lo que sos hoy y pasado ser un 1% más consciente de lo que eras el día anterior. Es un cambio radical. En un mes eras un 30% más consciente. No desprestigies el poder que tiene cada día en tu vida. Para construir un imperio, tenemos que empezar por la idea del imperio. 3. No existe la suerte. Todo es causa y efecto. La mente crea vibración y esa vibración crea la forma. Si juzgás, serás juzgado. Si perdonás, serás perdonado. El karma es vivir aquello que no perdonaste, porque la conciencia quiere incluir todo. Entonces, cuando se te repite una situación, es para que cambies la forma de ver esa situación. Karma o regla de oro es lo mismo. Recibís lo que das. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Pensá de los demás como te gustaría que la vida piense de vos. ¿Cómo aplica la biodescodificación el principio de causa-efecto? La biodescodificación te lleva a reconocer tres aspectos fundamentales de la existencia. 1. Sos la causa de la realidad. 2. Los pensamientos son poder. 3. Todo pensamiento crea un efecto. Somos la causa de la realidad que vivimos, nos agrade o no. Es una bendición que por más que neguemos nuestro poder personal, éste no desaparezca. Un curso de milagros dice: los pensamientos nunca abandonan su fuente. Gracias a esta ley, cada uno de nosotros puede en el momento que desee recuperar su poder. Los pensamientos tienen el poder de transformar la realidad y restablecer nuestra conciencia de unidad y completitud. Primero, usamos el poder de nuestra mente para satisfacer los deseos de nuestro ego. Pero a medida que los satisfacemos, nos damos cuenta de que existe un deseo mayor, que es el de volver al amor. Cuando nos enfocamos en regresar al amor, usamos nuestros pensamientos para el fin más sublime al cual podemos aspirar. Si quieres conocer tu pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. Buda. ¿Qué hacemos con las causas pasadas que están influyendo en nuestro presente? La biodescodificación propone tres actitudes mentales. 1. La primera actitud mental es asumir lo que estamos viviendo. Tomar conciencia de que somos los responsables del presente nos lleva a eliminar las quejas, las proyecciones y las justificaciones de nuestra personalidad. Dejamos de culpar a los demás. Este cambio de conciencia produce alivio en la mente y la enfoca para producir un verdadero cambio, tanto en el interior como en el exterior. 2. La segunda actitud mental es la de buscar aprender en todo momento. La biodescodificación te dice que podés usar tu pasado para aprender de lo positivo y de lo negativo. Lo positivo lo repetimos y lo negativo lo corregimos. Todo puede ser usado a favor del aprendizaje y del bienestar. Las preguntas que me hago constantemente son: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué pensé en el pasado para que me esté sucediendo esto? ¿Cómo puedo hacer para que esta experiencia me sea útil en el futuro?
La persona que aprende de su pasado expande su mente y nunca más vuelve a sufrir los mismos dramas. 3. La tercera actitud mental es la de perdonar. El perdón es una herramienta que nos lleva a tomar conciencia de que no hay nada que no se pueda perdonar. La práctica del perdón nos hace descubrir la inocencia detrás de todo lo que ocurre. Al practicar el perdón día a día, vemos las faltas propias y las ajenas como errores, y los errores se pueden corregir. Perdonar es como lavar un trapo sucio en una corriente de agua. Cada vez que se lava, desaparecen algunas manchas. Y si se lava una y otra vez, al final quedará limpio. Limpiar las causas pasadas nos lleva a la comprensión de que no estamos destinados, sino programados, y que podemos transformar esa programación. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Ejercicio. Parte 1. Te propongo que observes tus pensamientos a través del siguiente ejercicio para que puedas comprender y modificar la causa de los diferentes estreses que estás viviendo. En primer lugar, te pediré que elijas 5 situaciones de tu vida a las que percibís como problemáticas. Identifica las 5 causas mentales y emocionales que pudieron haber creado el conflicto. En este paso, quiero que tomes conciencia de los pensamientos que tuviste en el pasado que pueden estar asociados a este efecto. ¿Qué pensamientos y qué sentimientos pudieron haber creado el efecto que estás viviendo hoy? En segundo lugar, te pediré que identifiques 5 pensamientos diarios que tengas actualmente. ¿Qué estás pensando? El objetivo de este paso es buscar las causas de los posibles efectos. En último lugar, elegirás aquellos pensamientos que quieras conservar y crearás nuevos pensamientos que estén en coherencia con los efectos que quieras manifestar, ya que solo a través de los pensamientos podremos cambiar los efectos. Ejercicio. Parte 2. Ahora te propongo que busques 5 situaciones de tu pasado en donde hoy te sientas culpable. Intentaremos liberarnos de esta culpa y de observar que, de acuerdo con el nivel de conciencia que tenías en aquel momento, no podías hacer otra cosa. Estoy convencido de que, en esas situaciones, tenés algo que aprender. Entonces, ahora en vez de sentirte culpable, observarás y te preguntarás, ¿qué tengo yo para aprender de esta experiencia? Una vez que comprendas qué tenés que aprender, te preguntarás, ¿estoy dispuesto a perdonarme? El objetivo de este ejercicio es trabajar en el paradigma de la responsabilidad que propone la biodescodificación al cambiar la culpabilidad por aprendizaje y por perdón. ¿Cómo pasar de una historia de terror a un bestseller de felicidad? La clave para generar efectos positivos y terminar de tener pesadillas terribles es ser conscientes de lo que pensamos y decidimos en cada pequeña, mediana y gran situación de nuestro día a día. Debemos aprender a detenernos un momento y observar las opciones de pensamiento que fluyen por la mente en el instante mismo en el que estamos decidiendo. El simple acto de tomar conciencia nos lleva de ser autores mediocres de historias de terror a convertirnos en autores de un bestseller de felicidad. Al observar conscientemente nuestros viejos programas mentales de culpabilidad, miedo y baja autoestima, podemos identificarlos, usarlos para aprender y soltarlos. En ese momento, estamos dejando atrás la personalidad que se victimiza y recuperamos la conciencia del amor. Mirarse a uno mismo es el acto de amor que da paso al amor incondicional. Este procedimiento de elección y de observación consciente nos devuelve nuestro poder. Metodología para el cambio de conciencia. Anagrama
idea. El siguiente anagrama es una guía para que tengas presente cada día y eleves tu conciencia. Identificar. Tomar conciencia de si estamos pensando desde el miedo o desde el amor. Detenerse. Tenemos que aprender a detenernos y observar qué estamos pensando. Evaluar. Hay que analizar si lo que estamos por decir nos llevará a donde queremos ir, si realmente esa decisión está sincronizada con nuestros deseos o si estamos actuando desde el programa de culpa y de miedo. Actuar en consecuencia. Una vez que decidimos conscientemente, tenemos que pasar a la acción. Las decisiones correctas producen acciones correctas. Cada decisión que sea tomada desde el amor es una decisión correcta. El amor es la respuesta correcta a cada situación en todo momento. Todos queremos vivir en paz y felices, pero pocos tomamos decisiones al contemplar cuál será el resultado de nuestros pensamientos y decisiones. Por eso es importante preguntar antes de actuar. ¿Esta decisión que estoy tomando me producirá paz y felicidad? Si la respuesta es afirmativa, avanzaremos. Pero si la respuesta es negativa, será mejor detenerse y reevaluar nuestros pensamientos, nuestros objetivos y la decisión que estamos por tomar. Tus acciones son el puente entre tus pensamientos y tus resultados. El amor es el puente entre vos y todo lo demás. El corazón físico es el mejor maestro para tomar decisiones de alto impacto. La herramienta más poderosa que uso para verificar mis decisiones es la observación del estado de mi corazón físico. Cuando medito una decisión, en mi mente llevo mi atención a mi corazón y siento si está relajado o en tensión. El corazón físico es el sensor más perfecto que se ha inventado hasta la actualidad para evaluar decisiones. Siempre verifico si la decisión que estoy pensando es correcta o incorrecta por su estado. Si está relajado mientras pienso la decisión, es correcta. Si está en tensión, vuelvo a evaluar la decisión. ¿Cómo es el sistema de evaluación? Pensar la decisión y llevar una mano al corazón para sentir si el corazón se acelera o se relaja. Si se acelera, es porque el pensamiento crea miedo o ansiedad. Las dos opciones nos alejan de la paz. Cuando mi corazón se relaja, sé que esa es la decisión que debo tomar. Creo que el corazón físico está conectado a nuestra información supraconsciente, que es la parte de nuestra mente que tiene toda la información pasada, presente y futura de nuestras vidas. Para mí, solo el corazón sabe la respuesta correcta. El corazón es intuitivo, es holístico y está obsesionado con el amor. No está interesado en perder o ganar, está interesado en amar. En algunas ocasiones, quizá no parezca razonable, pero es porque nosotros no estamos siendo razonables. La razón del corazón es equidad, nunca juicio ni condena. Meditar desde el corazón. A. Busca un lugar cómodo donde puedas estar en tu compañía unos minutos. B. Séntate sobre un almohadón, de forma que tus rodillas caigan hacia el piso. C. Te invito a que cierres tus ojos y lleves tu atención a la respiración. Harás 5 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando con suavidad por la nariz. D. Mientras respiras cómodamente, te pediré que hagas el siguiente mudra. Uní tus dedos pulgares e índices y forma el símbolo de un triángulo con tus manos. Ahora, lleva ese triángulo hacia tu pecho, al centro de tu corazón. E.
Deja las manos en esa posición y seguí respirando por la nariz, contando internamente hasta 6. Cualquier pensamiento que venga a tu mente, obsérvalo y déjalo ir en la respiración. F. Al darte cuenta de que tu cuerpo está completamente relajado y que no hay nada malo en vos en este momento, te observarás y sentirás lo que experimenta tu cuerpo al estar en el presente. G. Te preguntarás, si pudiera sembrar en mi corazón, ¿qué pensamiento sembraría en él? ¿Alegría, paz, entusiasmo, amor? H. Te invito a que te quedes meditando sobre cuáles son los pensamientos que deseas sembrar en tu corazón y experimentes los efectos emocionales que producen esos pensamientos en vos. Respira así todo el tiempo que lo desees. Y, al finalizar esta meditación del corazón, te pediré que escribas en un papel cuáles fueron los pensamientos, las semillas que sembraste en el terreno fértil de tu corazón.